Hello y bienvenidos al Club del Ketchupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco y Glo, y nos encanta hablar de muchos temas. Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos. Empecemos. Hola, están escuchando al fin el episodio 40 del Club del Ketchupcito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. ¿Quién les habla? Su amigo Marco. Me encuentro como siempre en cada episodio y temporada con nuestra querida amiga Glo. ¿Qué tal, Glo? ¿Cómo vas? Bien, un poco atareada porque he tenido muchísimo trabajo y agradezco tener tanto trabajo, como siempre digo, pero es de esas cosas que te concentras un montón que ni siquiera pestañeas y se te va el tiempo. Por supuesto, esta llamada vida de adultos, para la que nadie está preparado, creo yo. Y sí, estoy diagramando un libro súper largo y estoy en los últimos detallitos que son tipo que todos los espacios entre tal y tal estén iguales y que todos los números sean iguales y que todos los anchos de las líneas sean los mismos y fijarme eso en como 130 páginas que son, estoy perdiendo un poco la cabeza. Wow, no quiero estar en tus zapatos, la verdad. Pero bueno, ojalá salga y se verá reflejado en mi factura. Por supuesto. Así como hay partes duras de la vida adulta, también están las partes buenas, que es cobrarte ahí tu buen salario. ¿Cómo no? Claro que sí. Y pues esas son mis novedades. ¿Tú, Marco, qué tal? Bien, en las mismas condiciones también, con mucho trabajillo, pero han pasado cosas un poco controversiales, sobre todo por el tema de los Oscars, que fue como... Esta semana, no sé, como que ya no dio ni para memes ya el Oscar, ¿no? No vi absolutamente nada de los Oscars, ¿puedes creer? A ver, se me hace lógico porque pues de lo único que estuve pendiente fue de quién ganaba mejor animación, que ganó Soul, obviamente, porque ¿contra quién competía Soul? ¿Contra Sonic? No, pues. No, competía con Over the Moon, que no vi, pero quiero ver. Sobre todo porque es de Glen Keane. Si es que, como un paréntesis, Glen Keane es un diseñador de personajes que trabajaba en Disney y creo que se está montando sus propias cosas ahora. Wow. Y quiero ver esa y no me acuerdo qué otras películas están para mejor animación, la verdad, pero Soul está bien que gane. Yo solo supe eso y recordé que tenemos un muy buen episodio hablando sobre Soul, que también les recomendamos escuchar, si no lo he escuchado, que sí que fue muy buena película y yo creo que así hubiera tenido más contendientes en este año pandémico que pasó, pues yo estoy seguro de que sí se lo merece. ¿Cómo no? Ahí tuvimos la prueba de la lagrimita, la pasó. Sí, Entonces claro que sí. yo le doy el visto bueno con ella. Pero bueno, ya que estás hablando de tanta cosa difícil y atareada de esto de diagramar, recuerdo muy bien que ese tema lo volví a retomar después de muchos años de haberme graduado en el máster que estudiamos, el máster de diseño e ilustración. Uh-huh. Y a propósito de ese tema, tenemos un invitadazo. Sí, claro, es que para conmemorar también que es el último episodio de la segunda temporada, tenemos un súper invitado. Sí, así es. Hoy nos acompaña como un buen cierre de esta temporada, me atrevo a decir, amigo y maestro que encontramos en el máster de diseño e ilustración, que hizo parte de nuestra formación en el máster y que van a ver ustedes es lo que los expertos denominan un tipazo. Está aquí con nosotros el profe y amigo Álvaro Sánchez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muchas gracias por los comentarios. Madre mía, qué elogio. Muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ti, gracias por estar con nosotros y pues por acompañarnos para hablar este tema de la educación superior, que es algo que nos interesa muchísimo y también nos interesa compartir con la gente que nos escucha.
Qué bien, el gusto es mío, ¿eh? No se ve, pero estoy todo el rato con una sonrisa en la cara de eso. O sea, que encantado de participar. Muchísimas gracias por invitarme. Ay, qué genial. Sí, o sea, nos encanta que Álvaro se una al Club de Ketchupcito porque precisamente fue gracias al máster que este proyecto de podcast nació. Ahí nos conocimos con Glo y muchas de las personas que convivieron en el máster con nosotros, pues ya han pasado por acá, compañeros del máster, eh, estuvo el profe Rafa también, y pues qué bueno volver a Qué integrar bien. a alguien más en el podcast como Álvaro. Pero bueno, antes de comenzar con el tema, Álvaro, por favor, para quienes no te conocen, cuéntanos un poco de ti, qué estudiaste, qué hiciste, Vale. a qué te dedicas y cómo nos conocimos. Pues bueno, os cuento un poco. Yo soy Álvaro Sánchez, yo soy de aquí, de Valencia, España, y bueno, yo conocí a Marco y a Glo en el máster en diseño e ilustración, como bien han dicho. Yo soy profe de ese máster desde el principio, ya son 12 ediciones, vamos a por la 12ª es la próxima. Y Wow. Wow. bueno, sí, ya son muchas, la verdad es que sí, es un proyecto que el tiempo pasa rapidísimo y la verdad es que me parece bastante sorprendente lo rápido que ha pasado el tiempo, la de gente que ha pasado ya por el máster, pero al mismo tiempo Ujú. me gusta mucho, ¿no? Sobre todo por cosas como esta que están pasando aquí, ¿no? Porque creo que es un título que luego hablamos del máster, no me quiero salir de la pregunta, pero es un título que une, ¿no? Y que crea como buenas sinergias. Pero bueno, Sí, aparte sí, de sí. profe, también del máster, también soy profesor aquí en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, dentro del grado en Diseño y Tecnologías Creativas. Es un grado que tenemos aquí en esta universidad, un grado bastante reciente, vamos por la 4ª promoción ahora mismo, eh, Wow. quinta, tengo dudas, tenía que mirarlo, pero por ahí estamos. Y además soy diseñador, ilustrador, freelance, por tanto, pues bueno, compagino esto con mi parte faceta docente, ¿no? Trabajo en proyectos de comunicación digital, comunicación impresa y sobre todo en los últimos años he trabajado sobre todo con una compañera que también es profe del máster, a quien también conocéis muy bien, que es Melanie Leonard, con quien formo Ujú. tándem en un estudio que se llama Pedra, que es nuestro estudio de diseño gráfico para proyectos en conjunto. Y eso soy yo, más o menos. Wow, tremendo currículo. Bueno, más o menos. Sí, tremendo. Y lo bueno es que, a ver, si no lo han visto personalmente, o sea, tú lo ves súper fresco, súper tranqui, y uno no se imagina el montón de preparación que tiene Álvaro encima, pero una vez que ya lo ves en clase, ya en acción, ya se nota la experiencia de Álvaro, por supuesto. Fue muy buen profe, en mi opinión, y la verdad es que lo chévere de Álvaro fue poder compartir más allá como de las clases, alguna que otra cosilla ahí le preguntábamos siempre y Álvaro muy dispuesto Sí. eso hace parte como del buen ambiente que hubo en el máster, ¿no? Eso fue lo chévere, creo yo. Yo creo que es fundamental en un título como este, que supone una experiencia de un curso entero muy intenso, sobre todo los que llevabais el máster por completo, con todas las asignaturas, suponía pasar muchísimo tiempo allí. Ujú. Y siempre intentamos desde el máster algo muy lógico, que es que se cree como cierta sensación de equipo y de un ambiente proactivo donde, bueno, aparte de las clases, haya también lugar para, bueno, pues para intercambiar inquietudes y que se generen esas sinergias que decía antes, ¿no? Y Ujú. vuestra promoción fue un ejemplo, fue la promoción justo antes de toda la historia del COVID, si no me Sí, equivoco, Uf, nos creo que sí, salvamos con la super justa. por un curso nos cogió. sí, sí, Entonces sí. pudimos tener el último curso 100% presencial, ¿no? Luego pasamos a modalidad online con toda esta historia que todos conocemos ya. Y la verdad es que fue un curso maravilloso. Yo tengo muy buen recuerdo de las clases y de lo que no fueron las clases, claro, de cuando salimos. Recuerdo especialmente bien el último día de la asignatura de interfaz, que fuimos a Guam, a una agencia de comunicación, presentamos los proyectos allí, buenísimos proyectos, donde la gente de la agencia estaba bastante alucinando con el nivel que traíamos
Sí, sí. Y además recuerdo vuestros proyectos perfectísimamente, claro. Y en general, bueno, siempre es esa parte, ¿no? De cuidar un poquito a la gente más allá de las clases, ¿no? Y creo que en vuestro caso, en vuestra promoción, en todas sucede, pero en vuestra promoción, pues había un ambiente, pues bueno, encantador, la verdad, y una diversidad de gente maravillosa. Entonces sí, lo pasamos muy bien, la verdad es que sí. Tengo nostalgia por eso, le tengo nostalgia por ser la última promoción presencial, ¿no? Es algo que en las promociones de post-COVID, que fue la del año pasado, que hubo que hacer el cambio a mitad, y en la promoción actual, que es 100% online, hemos sobrellevado muy Ujú. bien. Hay muy buen ambiente, ha habido muy buen ambiente igual. Es decir, la distancia no ha sido tampoco un impedimento. Pero claro, Ujú. evidentemente la experiencia presencial pues tiene cosas buenas, ¿no? Esa Ujú. cercanía de a lo mejor bajar al aula a por algo durante la mañana y que estuvierais allí trabajando y saludar, ¿no? Y tomar un café o Ajá. que te pregunten algo. Esa espontaneidad se da en el mundo presencial de una manera más natural. Pero bueno, Claro. en Claro. vuestro caso fue maravilloso. O poder ir a la biblioteca y ver ahí físicamente todos los libros. Total, total. Nuestra querida biblioteca, que este año ha estado muy cerradita, pero pronto Ay, esperemos a ver sí. si hay opción y algún día pronto, si todo se arregla, la podemos volver a abrir y tener el ritmo que teníamos siempre. Ojalá. Ay, sí, extraño la biblioteca. Mm. Ya que estás hablando y metiéndonos ya en el tema, Álvaro, mejor que nosotros, ha tenido la experiencia de observar qué personas y qué tipo de gente ha pasado a través del máster, ¿no? Y cuéntanos un poco, Álvaro, si has notado como siempre algo similar en todos los perfiles o por el contrario has visto un montón de personas de diferentes ramas o de diferentes cursos pasar por el máster. Nos interesa mucho comenzar por ahí. Bueno, pues cada promoción es un poco ligeramente distinta, porque no hay dos promociones iguales, lógicamente. Pero sí que es verdad que Ujú. nuestro máster, el máster en diseño e ilustración, tiene unas pautas comunes que se repiten, unos perfiles que suelen aparecer y que se suelen dar, ¿no? Va variando el porcentaje de distintas procedencias que tiene la gente y demás, pero más o menos sí que hay perfiles que se repiten. Nosotros nos hemos dado cuenta que el máster congrega a gente, por un lado, primero, de nuestras propias titulaciones de la carrera, es decir, gente que está Ujú. aquí en Valencia ya, que ha estudiado o bien Bellas Artes, que se estudia aquí, o bien el grado en Diseño y Tecnologías Creativas, o bien Restauración, que son las carreras que se dan en la UPV, y de alguna manera Ujú. conocen el máster porque está en la casa, es decir, es algo que hace Claro. actividades, lo conoces, y continúan, ¿no? Digamos que se suben a ese barco. Pero después tenemos otros perfiles que muchas veces son muy interesantes, ¿no? Como puede ser desde gente que estudia otras carreras que son o bien tangencialmente conectadas con el diseño y la ilustración, como pueda ser diseño industrial, arquitectura, hemos tenido a gente de periodismo, comunicación audiovisual, gente de humanidades, gente de historia del arte, que de repente, pues, han cumplido con su formación inicial y de repente pues se dan cuenta de que les atrae el mundo del diseño, ilustración, comunicación y quieren reorientar, ¿no? Entonces esa gente es muy interesante. Ujú. Perdón que te interrumpa, Álvaro, una pregunta. Yo me acuerdo cuando apliqué al máster que teníamos que mandar un portfolio de nuestro trabajo. Y la Sí, gente que viene de otras carreras, más o menos, ¿qué es lo que esperan que enseñen o claro, muestren en su portfolio? claro. Sí, es muy buen comentario, Glo, porque nosotros, claro, lógicamente entendemos la diversidad de perfiles, ¿no? Entonces, es muy Ujú. normal que en un portfolio de alguien que viene, por ejemplo, de arquitectura, encontremos proyectos que son distintos de los que haría una persona que ha hecho 4 años de Bellas Artes o 4 años de ilustración. Claro. Pero como nos interesa esa diversidad en el máster, lo que hacemos es fijarnos en esas cosas que te dan a entender que esa persona es válida, que tiene, no sé, interés, inquietudes, que quizá trabajan de manera gráfica sus propuestas, hay cuidado por la parte de diseño, aunque tenga ciertas carencias, porque esa gente después nutre mucho al grupo. Yo creo que en vuestro caso no recuerdo Claro. qué diversidad había, pero es gente que aporta mucho y nos gusta que nos envíen sus dossiers, aunque sean de proyectos de publicidad,
de proyectos de arquitectura, de proyectos de otras cosas, ¿no? Siempre son Ujú. bienvenidos. Sean de aquí, de Valencia, alrededores o cualquier ciudad, o sean también de Latinoamérica, de donde también recibimos mucho alumnado, como vosotros bien sabéis, evidentemente, Claro. ¿sabéis? Y eso es genial, eso es genial. Creo que ese punto, esa diversidad, esa suma de procedencias, esas pequeñas diferencias de cultura que suman dentro del aula, me parecen maravillosas. Creo que es un valor increíble del máster. De repente entrar aquí a un aula y que haya gente pues de medio mundo, ¿no? Me parece maravilloso. Claro. Sí, y creo que también nos contaban, tal vez corrígeme si me equivoco, pero que hubo un alumno también de Asia alguna Sí, vez, y bueno, con nosotros Román, que es de Francia. correcto, Romén. Hemos tenido a gente de Italia, Francia, de Asia hemos tenido varios perfiles también. De Inglaterra también tuvimos un perfil, Latinoamérica un montón. No sé, Portugal, también aquí al lado, cerquita. Ahora mismo hay una chica que estudia desde Irlanda, el máster online. Wow. Sí, viene gente de muchas procedencias y eso es maravilloso. O sea, es uno de los factores que más motivan, creo yo, para tener una experiencia que te nutra a un nivel vital, ¿no? Creo que convivir con gente durante un año, jolín, es una experiencia maravillosa en ese sentido. Yo soy muy fan de nuestro máster, como podéis ver, no lo puedo evitar, Sí, nosotros también. O sea, pero porque sí, sí. a mí personalmente yo siento que es una experiencia no solo académica, sino, como dices, de conocer a la gente, a los profesores, que en verdad me ha cambiado la vida. Lo dice mucha gente, ¿eh? La frase del máster me ha cambiado la vida y yo no tengo, no, pues no estoy haciendo ninguna publi ni para nada, pero sí que es verdad que es una frase que se escucha mucho. Mucha gente que decía, mira, recuerdo el caso de Pedro, un chico que hizo arquitectura, que estaba trabajando en estudios de arquitectura y estaba muy contento, pero tenía esa inquietud creativa, hizo el máster y después del máster se dedicó a algo vinculado a su mundo, pero con un factor mucho más creativo, ¿no? En otro tipo de empresas. Y está encantado, y él lo decía, el máster me ha cambiado la vida. Entonces, ese tipo de historias, Claro. jolín, Ujú. son geniales. Es un gusto escuchar esas cosas, la verdad. Sí, yo creo que en la medida de cada quien sucede, ¿no? Yo lo viví escuchando en clase de ilustración textil Sí. hablar a la profesora Rosa del Toro Mm. sobre, no, ya hubo un chico que le gustaba mucho el cómic y terminó metido en el rollo textil y yo pensaba, ay, ¿cómo va a ser? Corte A, termino yo siendo otro chico Eres también que tú. termina trabajando en el rollo Eres textil. tú también, o sea, igual, Sí, sí, total. Puede pasar, nunca sabes. La industria, ¿no? Al final, ¿por dónde va a reclamar tu trabajo? Es muy claro, curioso. es verdad. Tus Y lo aptitudes. bueno es que también a partir de este ambiente y estas relaciones, en mi caso yo he encontrado también oportunidades laborales Mm, con gente que te recomienda. Álvaro me estuvo ahí, mm, me recomendó con otra chica muy talentosa que se llama Laura Inat. sí, Luego el profe Miguel me recomienda con la gente que trabajo ahora. Entonces está chévere como que se aprovechen esas conexiones también, ¿no? Y me hace pensar en que sí es posible que este máster sea bastante incluyente con las personas interesadas, mm, ¿no? Porque se suele pensar malamente a veces de que cierto máster es solamente para cierto tipo de personas, ¿no? Y en el caso, por lo menos en nuestra experiencia, hemos notado cómo de la variedad se aprovecha bastante y se dan muchas oportunidades para diferentes tipos de perfiles. Yo creo que ese es uno de los grandes sí. potenciales. No sé si suceda en general con estudios de posgrado, pero en nuestra experiencia creo que fue muy provechoso eso, ¿no? Como que no hubo un límite de perfil, no hubo un límite de acceso o de ventana para las personas interesadas, sino que más bien Sí. se logró aprovechar los diferentes perfiles. Yo creo que ahí hay una cosa fundamental en nuestro título. No sé si en los demás se da, la verdad, porque cada máster entiendo que tiene unos contenidos. Pero sí es cierto que el Claro, máster en diseño e ilustración, como veis, ya de por sí, en su propio nombre, ya tiene como dos patas muy marcadas. Una es diseño, otra es ilustración. Pero es que además, como sabéis, hay una especie de tercera pata, que es la pata que llamamos siempre tecnológica, llamémosle así, que es donde precisamente me tuvisteis vosotros como profe, ¿no? En la parte de comunicación digital. vale,
Eso implica que nuestro máster es como general en contenidos, generalista, donde vais a poder, el que accede, pues trabaja diseño editorial, pero después tipografía, pero después identidad de marca, pero después un poco de branding, un poco de retail, un poco de diseño de packs. Luego en ilustración está ilustración publicitaria, pero luego está narrativa y cómic, luego está ilustración aplicada a producto, ilustración textil. Es decir, es un máster que toca muchas diversas áreas dentro de lo que es este ámbito. Y eso es contrario a otros títulos que hay. Hay otros másteres, otros posgrados que, como sabéis, son muy específicos, ¿no? Hay posgrados de diseño editorial, por ejemplo, ¿no? Es como un máster solo de eso, muy intensivo. Y es tan genial, porque aportan una especificación muy, muy fuerte, ¿no? Una especialidad muy, muy marcada para quien la tenga. Pero el nuestro tiene lo bueno, que acaba de comentar Marco, de hecho, que al ir tocando diversos ámbitos se os queda, a la gente que habéis pasado por el máster, dos cosas que considero fundamentales. Una es un portfolio fundamental, que es importantísimo para cualquiera, pero en vuestro caso, un portfolio muy diverso en habilidades, ¿no? Un portfolio donde cualquier empresa que necesite algo puede ver que esta persona sabe hacer muchas cosas, ¿no? O ha tanteado o ha empezado a saber muchas cosas. Con bastante extensión, porque como sabéis, los cursos, los distintos asignaturas del máster profundizan bastante, aunque duren un mes. Y después se os queda algo que es muy valioso y es un intangible, que es algo que también ha comentado Marco, las conexiones, ¿no? Las conexiones con los profes, ¿no? Con expertos de cada ámbito. Todos los profes de este máster, por ejemplo, son expertos en la materia sobre la que imparten. Es gente que está trabajando, que está en activo en tales materias, ¿no? Si pensamos en Boque, si hablamos de identidad, ¿no? Si pensamos en Rafa, que lo tuvisteis de invitado, en tipografía, si pensamos en Rosa, si pensamos en Mar Hernández, Malota, si pensamos, no sé, cualquier persona que dé clase te aporta una cercanía a su ámbito, a su sector. Y eso es muy valioso. Eso es lo que creo que también ayuda a que después del máster salgan conexiones, porque, bueno, hay una empresa que necesita a alguien, nos llamamos entre nosotros, oye, ¿sabes de alguien? En el máster hay gente, podría ser tal, y presentad portfolio a ver qué pasa. Y salen muchas cosas, es verdad, porque hay esa idea de red, ¿no? De conexión entre alumnos y entre profesores y alumnos, claro, evidentemente. Y regresando a lo que estábamos hablando de la diversidad, no solo de procedencia, sino que también había, al menos en nuestro grupo, mucha diversidad de edades. O sea, yo entré al máster con 28 años, pero teníamos compañeros que apenas cumplían 22 y otros que ya tenían 35 y así. Entonces, al menos esto para empezar con el tema siguiente, lo que quiero decir es que sobre todo, y esto hemos hablado en otros episodios, es algo que yo siento que aquí es como terminan el grado y enseguida empiezan con el máster, y muchos de nosotros que venimos de Latinoamérica ya tenemos algo de experiencia laboral antes de venir. Total, yo creo que aquí hay diferencias quizá, ¿no? En la manera en que se entiende los posgrados entre, por ejemplo, España y Latinoamérica y demás. Aquí sí que hay una continuidad a veces marcada, ¿no? Donde la gente acaba el grado y después continúa enseguida con un posgrado, ¿no? Es como hay una conexión directa. Pero mucha gente que venís de Latinoamérica, justo lo que estáis diciendo, ha trabajado, ha hecho cosas o ha vivido en otros lugares intermedios y después elige hacer el posgrado. A mí esa segunda opción me gusta mucho. Me parece muy, muy valiosa. Sobre todo porque, evidentemente, ahora a lo mejor cuando acabas de estudiar no lo valoras igual, cuando tienes a lo mejor lo que decíais, 20 años o 22, 23 años. Pero ese valor de ese año, esos 2 años trabajando y demás, o buscándote la vida, o viajando si se puede y demás, lo considero súper valioso. Entonces, en nuestro máster hay de todo, efectivamente. Hay gente que continúa la carrera y está muy bien, porque de alguna manera es la antesala a jugar en la liga real, ¿no? En el mundo laboral, llamémosle así. Pero al mismo tiempo hay gente que ya ha trabajado, que es un poco más mayor y aportan
esas ganas también. Mucha gente se ha quedado con ganas de estudiar más y vuelve, y eso se nota. Se nota en la actitud, se nota en la participación. Son esponjas, ¿no? Son gente muy atenta, ¿no? Porque sí, porque quiere reinventarse quizá incluso, ¿no? Porque quiere cambiar un poco de trabajo después, quiere mejorar su situación y tal. Y se nota, y eso es apasionante. Entonces, ese equilibrio es genial porque así se crea un clima muy interesante entre la frescura de quien son a lo mejor de 20 y pocos años, ¿no? Que vienen un poco con la carrerilla y el ambiente de la facultad, y quien viene con más experiencia. Y esa Sí, sinergia, una vez Claro, más, es súper interesante. Esas amistades me parecen muy nutritivas por las dos partes, ¿no? Creo que es muy sí, interesante. claro. Y es que es bien particular, eso lo nota uno, o sea, por lo menos quienes venimos de afuera, Mm. cómo la perspectiva hacia en qué momento de la vida aprovechar un estudio de posgrado cambia, por lo menos de Latinoamérica aquí a Europa, Mm. ¿no? Siento que, bueno, hay diferentes factores que influyen en si haces o no un posgrado, pero siempre desde Latinoamérica se tiende a pensar en su mayoría como que tiene que haber una cierta Sí. preparación para el acceso a estudios de posgrado, para especializaciones, ¿no? Se tiende a pensar como de que cosas como másters, doctorados y eso ya es como para gente más centrada en, Mm. no en años, sino más bien en experiencia, ¿no? Respecto Sí. a su carrera. Y esa fue, creo que en particular lo hablamos desde mucho antes, incluso cuando estábamos en el máster con Gloria y nuestros amigos que veníamos de Latinoamérica, cómo encontramos nuestros compañeros de España, por Mm. ejemplo, que ni bien terminaban su pregrado, accedían al máster, ¿no? Total. Y entonces teníamos ambos diferentes perspectivas, pero luego de que lo hicimos, por lo menos en mi experiencia, encontré que ambos caminos son válidos, ¿no? Para esto que el resto de la gente llama como la de triunfar en la vida, que no hay como un camino, no hay ni un camino, no hay un manual estricto que diga cómo lo puedes abordar, ¿no? Ojalá Sino lo que hubiera, luego sería lo más. O sea, tenerlo encima de la mesa, por favor. Ojalá, pero bueno, no hay. eso para la vida de adultos, ojalá lo hubiera no hay una también. fórmula específica para cuándo es el tiempo de hacer las cosas. Yo creo que no. Yo creo que Exacto. cada cosa se aprovecha como mejor se puede, ¿no? Como en su momento. Cada cosa llega y cada título, pues bueno, sí es cierto que una visión un poco más madura ayuda a sacar más provecho y a profundizar, pero al mismo Ujú. tiempo unos estudios hechos con esa antelación a los veintipocos, recién acabada la carrera, permite, si el alumnado está dispuesto a absorber esos conocimientos, permite salir muy pronto al ámbito laboral, ¿no? Y eso también Claro. ayuda porque hay tiempo para ir remando, ¿no? En distintas experiencias que pueden venir después. Ujú. Las dos vías me parecen súper interesantes. No puedo poner una por encima de la otra. Me parecen las dos muy buenas. Y invito a la gente a que las considere. Tengas 22 o tengas, yo que sé, 42, me da igual. Hemos tenido alumnos de todas las edades. Entonces, en ese sentido, siempre hay un provecho y es beneficioso para el grupo. Siempre pienso, porque me gusta pensar de manera colectiva, pienso que es muy guay que hay Ujú. distintas edades en el aula. Me parece súper interesante. Sí, está súper bien. O sea, yo también creo que aprendí mucho de mis compañeros de 22, 23 años, y espero que yo haber tenido la experiencia profesional que ya tenía cuando vine también les haya hecho Seguro que sí, aprender un poco de mi parte. seguro que sí. Ya que estamos tocando el tema de los accesos a estudios, desde tu perspectiva, Laura, ¿cómo ves esto de, por ejemplo, los temas de ayudas y oportunidades para acceder a estudios de posgrado aquí en Europa o si tú lo has vivido también? El rollo becas y cositas así. Vale, este tema es un poco distinto en España, sobre todo, que es donde más claro tengo el sistema, ¿no? No lo controlo tanto, por ejemplo, en Europa. Sí que sé algo, me suena de otros países, pero no lo tengo tampoco tan claro fuera de Europa. En España sí, y sí que sé, bueno, por lo que me contáis,
la gente que venís de Latinoamérica, también por allá sé un poco o intuyo cómo van las cosas. Aquí en Europa y en España, mejor dicho, sí que hay ciertas ayudas para cursar estudios de posgrado. Lo que pasa es que están orientados, sobre todo, a titulaciones que tienen que ver con la carrera de investigación. Es decir, Ujú. másteres que están pensados para habilitarte o bien para la docencia directamente o bien para continuar estudiando temas de doctorado y demás. Ujú. Mm, Son titulaciones distintas, por ejemplo, a la nuestra. El máster en diseño e ilustración es un máster igualmente válido, evidentemente, pero es de carácter profesionalizante. Es un máster que está orientado a formar a alumnos, alumnas, para que después tengan una proyección profesional fuera, no para continuar haciendo una investigación quizá dentro de la universidad. Para ese ujú. tipo de másteres en España prácticamente no existen dotaciones y becas, ¿no? En cambio, por lo que yo sé, mucha gente de la que viene de Latinoamérica a cursar nuestro máster vienen con becas, venís becados, porque sí, porque hay a lo mejor ayudas para ir a cursar un máster fuera y podéis elegir, indiferentemente de si es un máster de investigación o si es un máster profesionalizante, ¿vale? No sé si me equivoco, igual estoy diciendo una En el salvajada. caso de Ecuador, sí. Y bueno, esto ya conté en otro episodio, pero lo Mm, recalco porque antes creo que ya quitaron o minimizaron mucho este programa, pero había un programa de becas del Estado que te sí, pagaba prácticamente todo si es que regresas al país a trabajar claro. el doble del tiempo del que te pagan. O sea, si estudias 2 años, tienes que Ujú. regresar y trabajar 4. Bueno, Y ya. bueno, fui a una feria ahí maestrías y cosas que había y fui a preguntar que cuáles eran los requisitos y tal, y me preguntaron como qué estudias o qué piensas estudiar, y yo dije diseño, y me dijeron no, solo damos becas para carreras relevantes en la sociedad. Yo, Dios, no. ¿cómo que el diseño no es relevante en la sociedad? No, por favor. O Claro que lo sea, es. Madre mía. y había muchas cosas artísticas en la lista, o sea, yo podía hacer un máster en danza contemporánea, pero no en diseño. Dios, qué horror. O sea, toda Ya, la ya, parte ya. de comunicación, publicidad y así, cero. Era más como Mm, investigación, ciencias o completamente arte. Pues no, no sé, aquí por lo menos es la diferencia que hacen es esto, entre investigación y profesionalizante o digamos ya de carácter muy específico. Sería una pena y nos gustaría muchísimo, sobre todo, pues bueno, tener alumnos becados que puedan cursar el máster directamente. Pero ahora mismo, a no ser que vengan de otros países, que sí que vienen con beca, por ejemplo, para los estudiantes españoles, no hay esa vía. También es cierto que yo considero, y esto lo digo de verdad porque tengo muchos ejemplos de ello, que muchas veces realizar un máster como este es una inversión. Hay gente que Claro. durante el máster, cursando el máster, le han salido encargos de trabajo derivados del propio máster con los que ya ha ido amortizando las cuotas del máster, ¿no? Ha sido como Claro, claro. o bien durante el curso o bien un curso después. Entonces, bueno, muchas veces esa pequeña inversión, ese pequeño esfuerzo económico, después se ve altamente recompensado, claro. Claro que Así sí. que, bueno, esa es la idea. Sí, y este tema es bueno tocarlo porque precisamente una de las cosas difíciles es precisamente lo asequible que puede ser el precio de un máster. Y no digo solamente por el nuestro, Sí. sino por los estudios de posgrado en general. No siempre son tan accesibles, no siempre son así muy baratitos. De hecho, si encuentras algo muy barato, sospecha Mm, porque no es nada normal que sea ya. tan barato. Entonces, para las personas que no la tenemos tan fácil monetariamente, esto de las ayudas y las becas sí que es una muy buena herramienta para tener Mm, acceso a estos niveles educativos. Y pasa algo que de hecho queremos hablarle y compararlo también con tu opinión por eso, Álvaro, sí. y es que, como nos contaba Aglo, a veces cuando aspiras a estudios de posgrado, uno de los peros es la carrera que estudiaste. Claro. Entonces, de repente a veces parece ser que otro tipo de carreras son un poco más válidas socialmente hablando Sí. para acceder a estudios de posgrado, más allá que gente que se dedique a la ilustración, al arte, al diseño, ¿sabes? Porque Mm, a mí también me pasó cuando estuve buscando opciones de becas, sí que encontrabas muchas opciones para mm, ingenierías,
para el rollo de gente con ciencias que esté haciendo investigación, como tú lo comentas, Sí. pero en nuestro gremio hayan mucho menos opciones, con menos inversión, digámoslo así, ¿no? Y entonces es difícil encontrarte con esa realidad de que parece ser que para ciertas personas no es tan válido lo que tú estás estudiando, o por lo menos no es necesario que hagas un Sí. estudio de posgrado. Que definitivamente, ahora que hemos vivido esta experiencia, y yo personalmente lo puedo decir, que por supuesto que en nuestra área también es necesario y es muy válido hacer estudios de posgrados. Total, es que un estudio de posgrado de cualquier materia es donde se está cociendo y donde se está evolucionando y avanzando. En la universidad, por ejemplo, es como un foco para desarrollar el conocimiento siempre, ¿no? Son lugares donde, en Ujú. cualquier área. Sí es cierto, evidentemente, y más ahora mismo en la situación en la que estamos, donde se ha puesto de manifiesto la necesidad que hay en inversión, en invertir en ciencia y en desarrollo. Pero Ujú. también es cierto Ujú. que la comunicación, las artes y el diseño, por ejemplo, también se han visto muy señaladas durante esta época difícil y pandémica, porque para muchísima Claro. gente ha sido lo que, me incluyo, nos ha mantenido cuerdos. Es decir, Claro. es importante que haya comunicación audiovisual, que haya contenidos de calidad, que haya buenas narrativas que consumir, que haya productos bien producidos y bien diseñados para disfrutar, ¿no? Es una necesidad de la sociedad Ujú. y es un síntoma de que la sociedad avanza y de que está consolidándose y está avanzando. En ese sentido, además, primero yo es que pienso que lo decía justo ayer, lo vi en una entrevista a Pilar Aranda, que es la rectora de la Universidad de Granada, decía que cualquier persona que quiera estudiar algo y no pueda, por motivos económicos, significa un fracaso para la sociedad, ¿no? Es decir, Muy todo el mundo cierto. debería poder estudiar, ¿no? 100% cierto. Debería ser, puede sonar un poco utópico, pero es verdad, ¿no? Y estudiar en lo que le interese. Porque al final, si algo se estudia de corazón y se estudia con ganas y se estudia valorando la oportunidad, siempre se le va a sacar un provecho. Esto estoy segurísimo, Total, ¿no? Claro, Es es como como... total. todos tenemos la capacidad de estudiar medicina si querríamos, hmm, pero hmm, no sé, es lo que te gusta, para lo que tienes vocación y lo Ujú. que vas a hacer con todo el cariño y el gusto. Exacto, ¿no? Entonces la parte económica no debería ser un problema, aunque como veis, pues no sucede, sí que es un problema, por desgracia, para muchísima gente, ¿no? Aún así, pues bueno, hay vías de hacerlo. Y como tú decías, Marco, sí que es verdad que hay carreras para las que hay más facilidades y más inversión, y hay otras, como las nuestras, quizá, donde hay menos. Aunque sigo pensando que si de repente si la industria creativa se parase en un momento como el que vivimos en 2020, nos hubiéramos vuelto locos todos y todas. Hubiera sido 100% Total. mucho más difícil, sin un libro, sin un cómic, sin una serie, sin, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Yo qué sé. Claro, y además que precisamente los medios de comunicación jugaron un papel importantísimo a la hora de hablar sobre los cuidados, de comunicar lo que estaba pasando entre política y sociedad, lo que pasaba Total. con la medicina, cómo iba el control Sí, de contagios, todo la este rollo, y didáctica, ¿no? en eso La precisamente, didáctica de la exacto. pandemia casi, ¿no? La didáctica de enseñar a la gente, que es muy importante. En el máster, por ejemplo, hay una asignatura de didáctica, que vosotros sabéis bien, que la Ujú. impartía David Eras con vosotros, ¿no? Que Ajá, era precisamente de total. enseñar a la gente conceptos a través de la imagen, la ilustración, que ha sido Claro, fundamental. Lávate las manos, ponte mascarilla, no tantas personas en una sala. Es decir, toda esa didáctica se ha tenido que hacer y se ha hecho con imágenes mayoritariamente y con textos, ¿no? A través de ujú, plataformas, a través Ujú. de anuncios, a través de folletos, a través de, yo qué sé, ¿no? De informativos en la tele, en los medios. Todo eso es nuestra profesión claro. también. Son gráficos animados también, lo que También te muestran las muchísimo. cifras, Muchísimo motion, ¿no? Total. Todo eso. Hemos consumido muchísima información visual. hasta el diseño de la app que usas para pedir comida, ¿no? Total, total. Ese es mi campo Claro que sí, en el máster. por eso el Pero sí, ejemplo. total. Total, total. Claro, todo tiene que ver. Por tanto, sí que es verdad que no es una industria que mayoritariamente sea la punta de la lanza,
como podría ser ahora mismo la ciencia en determinadas cosas, pero hay que reivindicarla un poco, hay que tenerla en cuenta y hay que Claro. mimarla. Y estudiar diseño, estudiar ilustración, hoy en día tiene muchísimo sentido. Precisamente ya que nos vamos ahí, y antes de pasar a hablar de tu proyecto colectivo que nos interesa mucho, ¿cuáles consideras tú que son las diferencias de proyectos entre alguien que ha hecho pregrado y posgrado? O sea, es decir, ¿será que hay cierto tipo de proyectos a los que ya puedes acceder teniendo estos posgrados, o tú consideras que no depende tanto de eso? Sería muy osado decir que es necesario estudiar un posgrado para llegar a determinado fin, ¿no? A determinado Ujú. lugar. Sería muy osado. Puede ayudar en algunos momentos, en algunos casos. Puede ofrecer contactos, puede ofrecer nociones, quizá, ¿no? Saber cosas. Puede Ajá. incluso prevenir algunos batacazos, ¿no? Algunos errores, ¿no? Esto es algo muy, muy interesante de los profes que son profesionales, ¿no? Que te dicen, cuidado, te puede pasar esto, a mí me ha pasado tal cosa, ¿no? Yo me equivoqué con Ajá. esto y tú, pues de alguna manera, te puedes anticipar. Pero no es la única manera de llegar, no es la única, para nada. Una persona puede acabar un pregrado, por ejemplo, un grado o una formación casi casi autodidacta y llegar igual de lejos. Y eso es así. Ujú. Y yo formo parte del equipo del máster, pero no es la única vía, no es la vía para Ujú. nada. Y más hoy en día que la formación se ha diversificado y los cómo se hace, ¿no? Lo Ujú. entrecomillo, ¿no? Los cómo se hace están muy accesibles, más que nunca, ¿no? ¿Cómo puedo Claro. Claro. manejar Photoshop para hacer tal cosa, ¿no? ¿Cómo puedo? Y lo buscas y lo encuentras, ¿no? Se puede. Y gratis. Claro. Y gratis, o pagando muy poco, ¿sabes? O pagando, ¿no? No sé, unos euros o lo que sea, ¿no? Por acceder a contenido muy bueno. Y yo creo, perdón, Álvaro, yo creo que también no necesariamente es la experiencia en diseño o en tu área como tal, Mm, porque yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando recién me gradué de la universidad, en mi currículum, cuando estaba buscando trabajo, puse que yo había trabajado de mesera en un restaurante y mm. un señor en una agencia me dijo, o el que me entrevistaba me dijo, a mí no me interesa, solo me interesa que tengas experiencia en diseño y ya. Y Uy, yo discrepo completamente porque trabajar en el restaurante me dio muchísimas habilidades interpersonales, el trato con los clientes, paciencia sobre todo. es que Y contigo, luego no te lo puedes ni imaginar, porque yo soy tu caso igual al 100%. Yo ujú, provengo de una familia donde mi combo es muy peculiar, porque mi madre es diseñadora textil de toda la vida, siempre ha sido Ajá. diseñadora, pero mi padre es hostelero. Y yo he trabajado con mi Guau. padre detrás de la barra del bar muchísimos días y años, muchísimos. ujú. Y de esa mezcla considero que he aprendido muchísimo de estar detrás de la barra y considero que yo tengo una teoría, que esto se sale un poco del tema, pero es que todo el mundo debería trabajar detrás de la barra de un bar una semana en su vida mínimo. Sí, total. Sí, Un Creo que trabajo es de servicio al cliente de sueldo básico. sí, sí, Es- me parece que es algo muy, muy interesante, ¿no? Como que aprendes muchísimo lo que tú has dicho, paciencia, comunicación, tratar con Ujú. gente. Yo he aprendido muchísimo, muchísimo. ujú, Recuerdo una temporada que mi padre se rompió una pierna cuando yo estudiaba y estuve trabajando, pues haciendo su papel, digamos, durante un mes y pico, no recuerdo. Y aprendí un montón, wow, aprendí un montón. Me vino genial, yo creo que maduré y que me convertí un poco pues en una persona más completa. Así que sí, ese tipo de sí. cosas sí que son importantes, creo yo. Y también, por ejemplo, una semana en el restaurante se fueron de vacaciones las dos cajeras que había y me tocó estar en la caja porque, no sé, creo que me vieron cara de responsable. Me dijeron, tú vas a la caja toda la semana. Y nada, te toca aprender y tienes que cuadrar y ver los pagos y ver que todo Sí, funcione y eso te ayuda mucho a organizar también tu cabeza.
muy importante. Yo creo que sí, se aprende mucho de ese tipo de trabajos y creo que nos aportan una cierta humildad y una cierta cercanía con la gente que es muy valiosa. Total. Yo creo que sí. Yo quiero pensar que sí, que para algo Sí. todo eso No sirve. quiten su trabajo, su primer trabajo del currículum. Consejo. No, está bien. A ver, no sé, depende del momento, ¿no? O no sé si hace falta ponerlo en el currículum como un elemento súper destacado, pero desde luego es algo que se puede comentar, claro que sí, como un valor. En plan de, oye, que yo he estado yo qué sé, en Benidorm aguantando ahí a turistas a 40 grados debajo del sol y lo he llevado bien, ¿sabes? A mí me dices una persona que quiere trabajar conmigo y digo, esta persona tiene aquí unos cuantos valores que pueden estar bien. Es posible, Claro, ¿sabes? por Puede supuesto. ser, puede ser. Está curtida en ese sentido. Entonces, sí, no es la única vía, no hay que estudiar un posgrado para llegar a ningún lugar, no es imprescindible. Puede ayudar, sí que puede ayudar y puede ser una experiencia maravillosa, pero no es la única vía, desde luego. Hay mucho autodidacta por ahí que llega muy lejos, hay gente que no estudia máster y llega muy lejos, y desde luego la clave siempre está en el trabajo, no hay otra, no hay más que actitud, ganas de trabajar, constancia y dedicación y ya está, no hay otra. Y los trabajos van llegando y los clientes van llegando de manera Sí. natural. Algo en lo que a mí me ayudó el máster específicamente fue que a mí me gusta hacer de todo y puedo hacer de todo en realidad, pero después del máster digo, ok, me encanta el branding y a eso quiero dedicarme y soy buena en branding y esto es lo que me gusta y me dedico a eso. O sea, como enfocarme profesionalmente a donde quiero llegar. Sí, 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 ayuda a descubrirte a ti Claro. misma, ¿no? Como cosas que a lo mejor sabías que te gustaban y te acaban de gustar, o cosas que no sabías, ¿no? Y de repente descubres, ¿no? Como el caso de Marco con el textil, por ejemplo. No sé. Claro. Sí, yo considero que una vez escuché esta frase que dice que nadamos en un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, ¿no? Y también encontré que hay diferentes personas, hay quienes quieren abarcar la mayor cantidad de espacio posible en este océano de conocimiento, pero para eso no puedes profundizar tanto Total. si quieres abarcarlo todo, pero también está quienes quieren profundizar en un solo punto y llegar lo más profundo que se pueda y arriesgan el irse más allá en este océano, ¿no? Y creo que ambos caminos son válidos y un poco uniéndolo a lo que estamos hablando ahora con sus experiencias de Álvaro y Glo, yo creo que seguro, de todo siempre se aprovecha algo, ¿no? En cada experiencia, sea buena o mala, algo nos queda de esa Total, sí. experiencia. Y si ha sido mala, incluso a veces se aprende mucho más de los totazos, como decimos en Colombia, que de las cosas que nunca marchan sin problemas. Claro, de todos los proyectos, de todos los trabajos, de todas las personas con las que interactuamos, todo el mundo nos deja un pozo, ¿no? Siempre nos deja algo de información valiosa, por buena, por mala, por lo que sea la experiencia. Y yo creo que sí, al final es una cuestión de tiempo, pero desde luego del trabajo no nos libra nadie en este sector, eso sí que es verdad, es muy difícil que te vaya muy bien si no eres constante y estás trabajando siempre o trabajando de una manera constante y consecuente. Eso es Sí, importante, Claro, por supuesto. sin excederse. No hay que volverse locos, pero sí que es verdad que este es un sector que requiere por lo menos de un primer empuje fuerte. Ahí todo el mundo tiene que posicionarse y para eso se necesita un poco de tiempo e ir insistiendo en el área o en el trabajo que a uno le interesa. Sí, sí, y también siempre Por seguir su- actualizándose. sí, este es otro, porque si no, es feroz, es muy rápido, todo Sí, avanza claro, demasiado rápido a veces. En el ámbito digital más todavía, ¿no? Es como, de repente total. ahora hay cosas que son de hace 2 años y ya son viejas, ¿no? Ya es como, uff, ¿no? El otro día lo hablaba con Sí, Melanie y sí, decía, sí. esta tipografía, le decía, esto es como muy 2019. Y es como, ¿de verdad estamos hablando así? ¿De verdad está pasando esto? Pues sí, está pasando esto. Sí, puede ser, puede pasar. Sí. El conocimiento viene siendo como los productos de las tiendas ¿Mm? Mac, ¿Mm? que apenas sales con tu nuevo iPhone de la tienda, ya hay un modelo nuevo atrás Total, tuyo. total, total. Es O así. sea, no te espera ya el avance. Esto es loquísimo. Y bueno, ahora que mencionas a Melanie, algo de lo que nos gustaría que nos hablaras un poco es del proyecto paralelo que llevas también con ella y en el colectivo en que estás Sí, trabajando. bueno, pues Pedra es un estudio que formalizado como estudio llevará un par de años o así, aunque Melanie y yo ya llevamos colaborando bastante tiempo. Melanie, para quien no la conozca, también es profesora de nuestro máster
pero bueno, además es una magnífica diseñadora y bueno, yo tengo la suerte de haber coincidido con ella en diversos proyectos, primero en el grupo Unit Experimental de aquí de la universidad, es un grupo de trabajo que también tenemos en marcha, donde hacemos proyectos también muy interesantes de arte y tecnología. Y después, a partir de ahí, pues Ajá. bueno, ha sido como una suma de inquietudes, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que se nos da muy bien dedicarnos a una cosa bastante específica desde hace un tiempo, que es la comunicación cultural. Mayoritariamente trabajamos para museos y para Ujú. instituciones, centros de arte y demás, sobre todo, haciendo, pues desde, sobre todo catálogos, hacemos muchos libros y es algo que nos apasiona y también diseño de elementos de gráfica para salas de exposiciones, museografía, ese tipo de adaptaciones, pues también las hacemos, ¿no? Es un estudio más que especializado quizá en otros proyectos, en otros temas como pueda ser branding y demás. Nosotros nos estamos reforzando desde hace un tiempo en la comunicación cultural, llamémosle así, ¿no? Para instituciones de ese tipo. Y la verdad es que muy bien, estamos Ah, trabajando, pues bueno, hemos trabajado para sobre todo museos de aquí, de muchos de Valencia, algunos de fuera. Hemos trabajado para el Museo Thyssen en Madrid, hemos trabajado para Bombas Gens, aquí, otro museo en Valencia, para el IBAM, estamos trabajando ahora con varios proyectos para el IBAM, en el Movim también hemos trabajado, y alguno más que me dejaré por ahí. Pero bueno, sí, más o menos nos estamos moviendo en ese tipo de proyectos. Y muy bien, la verdad es que muy interesante. guau, qué chévere. Oye, pues mira qué bueno que lo mencionas y que sirva esto como un teaser. Nos interesaría mucho hacer una segunda parte ya hablando con Melanie, que nos cuente también su experiencia, profe del máster, como nos lo cuenta Álvaro, y también una excelente persona que conocimos y Sí. ojalá nos acompañen en otro episodio también para seguir chismoseando Sí, sobre, sí, sobre el estará colectivo. encantada. De hecho, para la gente que esté en Valencia que nos escuche, durante ahorita más o menos estamos con varias cosas inauguradas que se pueden visitar. Ahora mismo está visitable la expo de Mona Hatoum en el IBAM, que hemos diseñado el catálogo y la gráfica. Wow. También la expo de Absalon en el mismo IBAM. También tenemos montada una exposición en el Moving sobre Berlanga, sobre el cineasta español, Luis García Berlanga, que también se puede visitar. También hemos hecho la identidad y la gráfica y ya está. Así actualmente ahora hay más cosas que están ahí en el horno, pero todavía no están, no se pueden visitar. Pero esas 3 exposiciones sí que se pueden ver y bueno, pues os invito a que las visitéis. ¿Por qué no? Si estáis por Gracias. aquí. Qué chévere, además qué orgullo también saber que podemos visitar cosas que son producto del trabajo de profes y personas que apreciamos como Álvaro. Sí, Y totalmente, si están en Valencia o si tienen el chance de visitar Valencia más adelante, eh, el, el, el plan de visitar museos es un planzazo, Ujú. la verdad. ¿Y Yo lo hasta disfruto. cuándo están las exhibiciones? pues la de Mona Hatoum estará bastante, está como varios meses. Diría que no sé si hasta finales de septiembre o por ahí, creo que por ahí estará. No te lo sé decir muy bien, no Ah, recuerdo, la bien, hay verdad. tiempo. Debería de saberlo. Sí, el 12 de septiembre se cierra, ahora lo estaba viendo en mi calendario. Así que Mona Hatoum, que os recomiendo mucho que la veáis, estará hasta mediados de septiembre. Y la de Berlanga, la verdad es que creo que por el estilo debe estar aproximadamente sí, igual, mediados de septiembre, hasta el 19 de septiembre. Así que tienen todo el verano para visitarlas y así ven un poco cómo trabajamos. Eh, el contenido no es nuestro, me refiero a las obras de arte expuestas, en el caso de Mona Hatoum, que ella es la artista, que es una artista Ujú. maravillosa, y en el contenido de Berlanga, que bueno, es todo un recorrido por la historia del cine, donde nosotros hemos hecho básicamente la gráfica de la identidad y poco más, ¿no? Nosotros no nos metemos tanto en el contenido expuesto, sino más bien en cómo se comunica, ¿no? Y hacemos pues los catálogos, los vinilos, toda la publicidad, digamos, que luego se publica en redes, en Instagram, en periódicos, en banners, en MUPIs, ese tipo de soportes. Ujú. Y la verdad es que es muy apasionante ver cómo tienes que comunicar el contenido de una exposición con una voz que debe estar siempre al servicio de lo que se muestra, ¿no? O sea, nuestra Claro. voz aquí siempre está un poco al servicio de la identidad de la artista, el artista o del proyecto. Y es un diseño muy respetuoso donde puedes aportar mucho,
pero siempre tienes que potenciar lo que hay dentro, ¿no? Nunca puede ser que el diseñador, en este caso, esté por encima o tenga como más protagonismo. Y ese equilibrio me parece muy interesante en este ámbito, ¿no? En nuestra web, que se llama, la web es estudipedra.com, ahí podéis ver algunos proyectos. Está muy desactualizada porque no tenemos tiempo de subir nada, pero la verdad es que pronto nos gustaría que antes de verano estén los proyectos del último año subidos, que son bastante interesantes. Pero en todo caso ahí saben cómo contactarles y cualquier otra cosa que necesiten. Por supuesto. Bien, pues ya que estamos en la zona de las recomendaciones muy buenas que nos ha entregado Álvaro para visitar aquí en Valencia, ¿qué tal si nos vamos ya con el ketchup tip de la semana? Sí, el ketchup tip. El ketchup tip. Álvaro, haznos los honores y regálanos, por favor, el primer ketchup tip de este episodio. Vale. Bueno, yo como estamos hablando de formación, me voy a meter en ese jardín, porque creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que lo importante, más que elegir quizá lo que una vez estás planteando una formación de posgrado, quizá lo que se supone o se entiende que uno debería estudiar a través de su familia, a través de su entorno, a través de su, no sé, de lo que le han ido enseñando. Yo creo que es un momento fundamental en el cual puedes dar un giro en el volante, ¿no? Es como que has estado conduciendo a lo mejor en una dirección y la vida te da como un instante en el cual tú puedes mirar hacia un lado, ver que hay una especie de salida de esa carretera, ¿no? Y dar el volantazo y desviarte. Puede ser un giro de 180 grados en algunos casos, o a lo mejor un giro sutil pero notorio, ¿no? Un cambio. Y creo que una formación de posgrado, volviendo al tema, es un momento ideal para hacer eso, ¿no? Cambiar un poco. Por eso es algo que se tiene que elegir con cierto, pues un poco con ganas y con el corazón, ¿no? Con un poco desde dentro. Si siempre ha habido en ti una intuición, un interés por este ámbito y has estado haciendo otras cosas y te has dado cuenta que no hay ese factor que nos llena, leches, pues igual un posgrado es muy buen momento, ¿no? Te vas a formar con gente con una inquietud parecida a la tuya, que eso es maravilloso, siempre, porque vas a hacer amigos, porque básicamente, o amigas, porque siempre vas a encontrar a gente con inquietudes muy parecidas y al mismo tiempo te vas a orientar profesionalmente hacia donde quieres. Por tanto, desde el corazón y desde las posibilidades que haya, creo que un posgrado, es una oportunidad de oro. Así que yo os animo a que estudiéis cualquier grado o posgrado desde vuestra intuición más pura. Y después, evidentemente, hay opciones. Hoy en día, con la formación online, hay un abanico de posibilidades salvaje, ¿vale? Importantísimo también. Creo que esto de la pandemia nos ha democratizado un poco el acceso a ciertos contenidos. Nuestro máster ahora es online y tenemos gente que ha dicho, es mi año, nunca había podido, siempre había querido estudiar este máster, pero vivo fuera, tengo hijos, trabajo, no podía, de repente es online y aquí estoy. Así que estos casos pueden darse. Así que, bueno, pues que mi consejo es simplemente eso, que si se puede dar el volantazo y hay necesidad de hacerlo, un posgrado, por ejemplo, una formación en algo que te entusiasma, es una opción muy recomendable. Por supuesto. Oye, Álvaro, pues muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. De verdad, qué gusto escucharos y saber que estáis tan bien y saber que el podcast funciona tan bien. Muchas gracias. Bien, Glo, tu turno. Cuéntanos cuál va a ser tu ketchup tip para este episodio. Yo en el lado un poco más sentimental, lo que quiero decir es que no hay tiempos, como dijimos antes, no hay tiempos específicos para nada. O sea, muchas veces yo personalmente sí me siento como que, ay, tengo 30 años y yo qué estoy haciendo con mi vida aquí. Pero nada, o sea, me centra un poco más pensar que si es que yo estoy muy enfocada en cuál es mi meta a largo plazo,
todos los pasos que estoy haciendo son enfocados hacia esa meta. Entonces, hay gente que vuelve a estudiar a los 55 años, o hay gente que, no sé, acumula muchísimo dinero y se jubila a los 40, cosas así. Entonces, cada uno tiene su tiempo y su momento para sus cosas y no hay que agobiarnos por estar con la presión de siempre va a venir un japonés de 15 años a ser mejor que yo. Entonces, eso más que nada, como cada uno confiar en nuestras propias habilidades y en nuestros tiempos para todo y con las metas bien claras. Ese es mi ketchup tip. Sobre todo me alegra que recordaste que no hay que llevar las cosas con tanto afán porque siempre va a haber un niño japonés de 5 años que ya lo haga mejor. Y eso, ¿cuál es tu ketchup tip, Marco? Bien, ya lo mencioné en varios episodios, pero justamente en este episodio hemos tocado varios temas y varias dudillas sobre el rollo de estudiar posgrados, ¿no? De especializarse y eso. Y algo que me queda dentro de lo que nos ha contado Álvaro también es el hecho de que más importante que seleccionar un camino como tal es hacerle caso a cuáles son nuestras pasiones. Y coincido en que el mejor de los profesionales es el que hace las cosas con pasión. No importa qué haga, pero la gente que hace las cosas con pasión las hace bien y eso se nota. Así que siempre es muy válido hacerle caso a lo que nos apasiona, a lo que nos gusta y tomar ese volantazo del que nos habla Álvaro, por ejemplo, ya sea para atrevernos por nuestro propio camino a abrirnos paso en el rollo profesional o también para seleccionar alguna especialización, cambiar de carrera. Para todo eso siempre va a haber tiempo en la vida, como ya lo he mencionado, no hay un manual para este rollo de ser adulto, pero sí que me parece muy importante entender que pues la vida es una sola y qué bueno que la podamos usar invirtiendo en lo que nos apasiona. Así que yo los animo mucho a que si no lo han hecho, escuchen a su corazón, por muy cursi que suene, pero que le hagan caso a lo que les apasiona, porque una vez que le apuestas a eso, no hay nada que perder, sino mucho por ganar. Así que mucho ánimo con ello, muchas gracias por acompañarnos y, como siempre, en cada episodio, a darle átomos. Sí. Álvaro, cuéntanos cómo te pueden encontrar en las redes. Bueno, ya nos hablaste de la página web del colectivo, pero cualquier contacto, lo que sea, para cualquier persona que quiera saber más de ti. Nada, yo tengo una cuenta de Instagram que se llama Álvaro_Sánchez, eso soy yo, y no subo muchas fotos, de hecho no subo fotos desde hace más bien años, como 5 años casi, da igual, pero sí que es una buena manera de entrar en contacto. Y después nuestra web, pues ya sabéis, Estudi Pedra en valencià, Estudi, con solo una I, si la hago, estudipedra.com, y ahí están nuestros trabajos y nuestro contacto, así que si queréis cualquier cosa, pues me podéis encontrar ahí. Súper. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos y por conversar con nosotros y por haber sido nuestro profe también. Ojalá pudiéramos repetir. Y repetía ya, de verdad. Muchas gracias a vosotros por invitarme. He estado súper a gusto y me lo paso muy bien. Muchas gracias, de verdad. Ay, súper. Qué bueno, Álvaro. Y qué ilusión poder concluir esta temporada con un muy buen invitado que apreciamos bastante. Y qué bueno, que sea una invitación también para seguir, bueno, más bien invitación, que sea un buen impulso para seguir este proyecto, que precisamente como se los contaba al principio, nació del máster, de esta amistad que tuvimos con Glo y de la experiencia que vivimos, y que afortunadamente muchos de nuestros compañeros y ahora profes también han hecho parte de este proyecto. Entonces, poco a poco también se va haciendo un poco el podcast del máster, ¿no? Así no Maravilla. Pero qué bueno que tengamos esta oportunidad. Gracias. Por supuesto. Glo, antes de que se nos olvide, cuéntanos también cómo te encontramos a ti en la red. Bueno, antes de decirlo de mis redes, quiero pues recordar que este es el último episodio de la segunda temporada y agradecer mucho a todas las personas que nos escuchan, porque esto, entre todas las cosas que hacemos con pasión, esto es algo que hacemos con mucha pasión, y a pesar de que siempre estamos diciendo que estamos ahogados de trabajo, encontramos el tiempo para grabar esto porque nos gusta muchísimo compartir nuestras ideas y nuestra experiencia en el ámbito creativo y
y nos gusta que nos escuchen y eso, escríbanos por favor. Entonces nos vamos a tomar un descanso merecido, pero volvemos para la tercera, no se olviden. y ya. Y me pueden encontrar en Instagram como glow.designs.things. Ahí subo más cosas de ilustración en realidad, y mi página web que es globallejo.com. Ya está. Súper. Tú, Marco, cuéntanos. Bien, a mí me pueden encontrar en todas las redes como @marcofer. Solamente recuerden cambiar la A por una X. Marcofer, ahí me encuentran en Facebook, Instagram, en todos lados. Les recuerdo también, por última vez, prometo no tocar más el tema, hice un webinar con la gente de Wacom y lo pueden encontrar en sus redes, en todas las redes de Wacom Latinoamérica. En Facebook está posteado el webinar por si les interesa aprender algunas cosillas de Photoshop y demás y saber más de mi trabajo. También les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros. Vamos a seguir en las redes muy pendientes a pesar de este descansillo. Nuestro fanpage se llama El Club de Ketchupcito. Estamos en Instagram también como @ketchupcitoclub. Y recuerden que pueden escuchar este y todos los demás episodios en las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, muchas cosas podcast y por supuesto también YouTube. A todos ustedes, muchísimas gracias por escuchar este episodio, por acompañarnos en esta ya segunda temporada. Increíblemente hemos llegado a 40 episodios y en gran parte es gracias a las personas que se toman el tiempo de escucharnos, y nos alegra mucho poder acompañarlos cada semanita con un espacio y con un invitado así muy chévere como lo hemos tenido hoy. A Álvaro, muchas gracias de nuevo por acompañarnos y a ustedes por escucharnos. Esperamos que tengan una muy bonita semana y nos vemos en la próxima temporada del Club de Ketchupcito. ¿Vale? Gracias. Chao, chao. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 para pa 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 pa. El ketchup tip. Me encanta, lo dije una vez.